Ojalá que sí. Sí, se aparece. Sí, ok, muy bien. Bien, seguimos. Bien, estábamos aquí. Problema de valores iniciales. Para el problema de valores iniciales te dan una ecuación diferencial escrita en su forma normal de orden n, ¿sí? Y recordamos que en este tipo de notación lo que hacemos es despejar la derivada de orden mayor que te aparezca en la ecuación diferencial. Y bueno, aquí te queda una función f minúscula que depende de la variable independiente, la variable dependiente, la derivada de la variable dependiente hasta orden n-1. Recordamos que estos paréntesis hacen referencia no a una potencia, sino a una derivada en esa notación. Y lo que dice aquí sujeta a es lo que nosotros le vamos a llamar condiciones iniciales. Condiciones iniciales porque estamos tomando que en un cierto valor, si te fijas aquí siempre te va a aparecer un x0, bueno, estamos fijando un valor en la ecuación. Estamos diciendo que en x0 vale y0, pero es en un caso particular ya tendría un cierto valor. Y' en x0 es y1, etcétera, ¿no? La derivada enésima de orden n-1 de x0 es y n-1. Entonces, a esto le vamos a llamar condiciones iniciales. Si tú resuelves la ecuación diferencial sin condiciones, ¿sí? Es decir, sin condiciones iniciales, vas a obtener una familia de soluciones. Pero en el momento que tú pones condiciones iniciales, vas a tener una solución particular. ¿Sí? Entonces, de todas esas posibilidades que tienen, de todas esas familias de soluciones, ustedes los vieron en la gráfica de la clase anterior, que tenían ahora sí que una infinidad de posibilidades con las gráficas. En este caso, lo que vamos a hacer es fijar la curva de solución, que sea solamente una curva, ¿sí? Ok, bien. Entonces, así se ve un problema de valores iniciales. Te dan la ecuación diferencial y te dan condiciones. Es decir, cuánto vale tu función en el valor 5, por ejemplo, cuánto vale la derivada de la función en el valor menos 7, etcétera. Eso te lo va a dar el problema. Bien, ¿cómo se vería este problema de valores iniciales de orden 1? De orden 1, bueno, eso nada más es como comentario, te lo voy a poner aquí. ¿Sí? ¿Cómo se vería de orden 1? De orden 1 te quedaría derivada de y con respecto a x es igual a f de x, y. ¿Sí? Sujeta a, pues que y en x0 vale y0. Y nada más tendría una condición inicial. ¿Sale? Si fuera de orden 2, mira, en este cuadrito te lo pongo. De orden 2 sería segunda derivada de y con respecto a x, sería una función que depende de x, depende de y depende de y', ¿sí? Y tendría dos condiciones iniciales, es decir, y en x0, ¿sí? Y necesito otra que sería y' en x0 es y1. ¿Sí? Entonces, ahora sí que fíjate en el orden de la ecuación diferencial y es ahora sí que el número de condiciones iniciales que necesitas. Por ejemplo, un problema de orden 3 se vería así. Tercera derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Esto sería f, que depende de x, depende de y depende de y' y también de y'. ¿Sale? Y tendrías tres condiciones iniciales. Y en x0, y' en x0, y' en x0. ¿Sí? Entonces tienes tres condiciones. Y con estas tres condiciones fijarías tu solución particular. Aquí necesitas, es de orden 2, necesitas 2. Es de orden 1, solamente una. ¿Sale? Ok, bien. Y eso tiene que ver con el número de constantes que te van a aparecer. Cuando tú resuelves tu ecuación diferencial, si el problema es de orden 1, te aparece una constante. Si el problema es de orden 2, es decir, te aparece una segunda derivada, te van a aparecer dos constantes. Si el problema es de orden 3, te van a aparecer tres constantes. Entonces, de acuerdo al orden, es el número de condiciones
iniciales que necesitas para fijar las constantes. Entonces, bueno, eso nada más es un comentario. Y ahora vamos con lo siguiente. Les puedo... Miren, tengo aquí un ejemplito para que vean cómo se vería. Antes del ejemplito, me gustaría hacerles una grafiquita, pero ahorita que terminen de anotar, porque creo que todavía están anotando, me voy a esperar tantito en lo que terminan de anotar, ¿sale? Maestra. Te escucho, te escucho. Una compañera creo que está en la sala de espera, que si la puede aceptar, por favor. Claro que sí, Carlos, gracias. Sí. A usted. Ok, muy bien. Bien. Aquí se los puedo hacer, que aquí tengo un poquito de espacio. Bueno, no son... Ahora sí que uso esa palabra de dibujitos, pero quería hacer una representación de lo que estamos haciendo. Mira, aquí tienes el eje X, el eje Y, ¿sí? Y bueno, tú sabes que en ecuaciones diferenciales ordinarias estamos hablando nosotros de funciones de una variable. Entonces, las funciones de una variable fácilmente las representas en el plano cartesiano. Entonces, mira, tu familia de soluciones, vamos a pensar en un intervalo. Un intervalo aquí sería de un punto a otro. Vamos a ponerle aquí nada más la letra I, ¿sí? Eso va a ser el ancho del intervalo. Y en esta región me voy a fijar, ahora sí que de las familias de curvas que obtengo de resolver la ecuación diferencial. Entonces, podría ser que obtengo aquí una curva, por aquí pasa otra curva, así, sí, por acá otra. Tengo una familia de soluciones, entonces podría tener un conjunto aquí de curvas. ¿Qué es lo que hago con el problema de valores iniciales? Pues sería equivalente a decirte, tu solución va a pasar por este punto. Entonces si pasa por ese punto, entonces yo ya fijo la curva solución. O sea, de todo ese conjunto estaría yo fijando la curva particular, es decir, la curva solución, y va a ser la solución, ahora sí, la solución particular, no una familia de soluciones. Este puntito que tú ves aquí sería lo equivalente a tener x0, y0. ¿Sí? Para el caso de un problema de valor inicial de orden 1, que sería este que yo tengo aquí, ¿sí? Entonces sería algo parecido a esto, de toda ese rango de curvas, esa familia de curvas, estarías fijando la solución particular, ¿sí? Ok, bien. Ok, vamos nosotros a resolver un problemita. Ese problemita ya es un ejemplito. Les voy a dar una ecuación diferencial, pero otra vez voy a hacer lo mismo. Les voy a dar la solución, ¿sí? Y vamos a ver cómo está la solución. Te va a aparecer una constante y te voy a dar la condición inicial para que sea un problema de valor inicial. Ok. Ok, voy a cambiar la diapositiva. ¿Les puedo cambiar la diapositiva? Sí, maestra. Sí, muy Sí, bien. está bien. Gracias. Ok, vamos con el ejemplo. Te propongo aquí la ecuación diferencial. Y' es igual a y. Está muy simple esa ecuación, es lineal, es de orden 1, ¿sí? Y además te dan la solución, te dice aquí la solución que es y es igual a una constante e, déjame anotarla correctamente, e a la x. Esta es su solución.
Entonces te doy una ecuación diferencial. Aquí ya no tengo que trabajar mucho porque ya me diste la solución. Y además de darte la solución, bueno, lo importante es que te dan la ecuación y que te den una condición. La condición, en este caso, es la condición porque es de orden 1, ¿sí? Entonces, la condición que te da el problema, te la voy a anotar aquí, es y evaluada en 0 es igual a 3. Entonces, tengo una ecuación diferencial y a eso súmale que tienes una condición inicial. Entonces, bueno, aquí ya te lo dan resuelto. Ya vamos a empezar a resolver ecuaciones diferenciales. Nada más tengan un poquito de paciencia. Primero estoy dando todos los elementos, los términos, ahora sí que la terminología y enseguida ya vamos a empezar a resolverlas, ¿sale? Aquí te doy la solución. Muy bien, entonces vamos a fijar esta constante C porque me dices que cuando me das una condición inicial ya puedo yo fijar la constante. Entonces voy a sustituir en mi ecuación diferencial. Resulta que me da, si yo sustituyo directamente en mi ecuación diferencial, puedo ver que sí es solución, pero vas a usar entonces la condición, es decir, y evaluado en 0 sería c e a la 0. Y esto me da que c nada más, pero yo ya sé que esto me lo estás dando igual a 3. Entonces ya con esto fijo mi solución particular. Y es igual a 3 e a la x. Esta sería mi solución particular. Y esta que está acá arriba es tu familia de soluciones. Entonces estás fijando una solución particular. Esas curvas, ¿cómo se ven? Esas son fáciles de graficar porque ustedes ya vieron por ahí exponenciales. Se los voy a graficar aquí un poco para que vean cómo se ve esa familia. Así se ven las exponenciales. Bueno, esta está muy fea. Déjame hacerla un poquito mejor. Tiene una asíntota en el eje X. Se ve así, mira. Va creciendo poco a poco hacia acá. Esa es una exponencial. Esta es e a la x. Si tú la multiplicas por un factor 2, lo que vas a hacer es que sigue pasando por, en este caso, por 1, pero, bueno, te la voy a dibujar con una línea punteada, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se vería? ¿Sí? Haría algo como esto. Este sería la curva, por ejemplo, 2 e a la x, ¿sí? Si tú la multiplicas por un signo menos, pues esas curvas se vienen hacia acá. ¿Sí? Entonces, por ahí tienes un conjunto de curvas, en este caso de exponenciales. A medida que tú varías la constante, si la constante la pones negativa, se van hacia abajo. Si la constante es positiva, es como el azul. Tú sabes que cuando evalúas en 0, te va a decir por dónde va a pasar. De hecho, esta que te puse punteada, déjenme corregirla. Si ustedes le ponen el valor, la evalúan en 0, pasa por 2, no por 1. Este puntito que les pongo aquí es, ya está, lo borré. Ok, déjame anotarla bien correctamente. Sería algo como este. Bueno, me parece que, déjame ver. Sí. Así, ¿sí? Ahí lo corrigen un poco. Ya se ve muy feo, pero bueno. Este punto es 2. Ajá. Este punto que está aquí es 1. ¿Sí? Y entonces a medida que tú cambias la constante, se van generando distintas curvas. ¿Sí? Hacia la parte de arriba, hacia la parte de abajo. Y lo que hiciste con esto es fijar la solución. La solución, te la voy a poner aquí con rojo, es y es igual a 3, perdón, y es igual a 3 e a la x. Entonces, bueno, va a pasar por 3 y va a ser algo como esto. ¿Sí? Entonces ya estarías tú fijando tu curva solución. De toda esa gama de soluciones, de posibles soluciones, ya estarías fijando cuál es. Y a esa le vamos a llamar nosotros solución particular. Ok, muy bien chicos, entonces si nosotros cambiamos la condición inicial, si por ejemplo dejas la misma ecuación y cambias la condición, por ejemplo, tú dices, bueno, ahora maneja esta condición, déjame manejar otro color porque ese está muy feo. Y en
Vamos a ponerle en 1. Es igual a menos 2. ¿Qué constante te va a dar? Ok, entonces lo mismo. Tomas tu solución. Y en 1 sería igual a C, E a la 1. Y esto te da que esto es C por E. C por E lo igualas a menos 2. Entonces, ¿cuánto vale tu C? Tu C vale menos 2 sobre E. Y tu solución particular se vería Y es igual a menos 2 sobre E, ¿sí? Por E a la X. Esta sería ahora tu solución. Ajá, tu solución particular. Ok, muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta o algo de este problema. Este es un problema del valor inicial de primer orden. ¿Sí? De primer orden porque te aparece nada más una derivada de orden 1. ¿Sí? Hay manera de fijar las constantes dependiendo del número de condiciones que tú me des y del orden. Si es de orden 2 necesitas 2, si es de orden 3 necesitas 3, etc. Vamos a hacer una de orden 2 para que vean cómo se maneja. Les voy a cambiar la... Sí, dime. Ya más tengo una duda. Al aplicar la condición, por ejemplo, al principio, de que y igual a 0 es igual a 3, o sea, usted está dando ese valor porque sí, vaya, o sea, no está haciendo como... Sí, sí, Rodrigo, eso es. No, no estamos haciendo nada, ahora sí que nada dentro del mismo procedimiento para obtener. Tú dices, bueno, dentro, ¿en qué momento, cómo lo obtuvo? No, se propone. Sí, ese se propone. Igual aquí en este es una propuesta nada más. Sí. Entonces tú propones la condición y eso te hace que fijes la curva solución. ¿Vale? Ok, Sí, bien. gracias. De nada. Ok, creo que tengo aquí a alguien en sala de espera. Para la siguiente reunión, chicos, yo creo que va a ser mejor que bueno, si no ven la reunión ahí, espérense tantito y yo los llamo para hacer una reunión nueva, para que no usemos la reunión anterior. Si, por ejemplo, aquí tiene una configuración un poco incómoda porque tengo que estar viendo quién está en sala de espera y si los llamo así espontáneamente, pues nosotros omitimos la sala de espera. Entonces, bueno, déjenme ver. Déjenme ver quién está aquí en la sala de espera. Listo. Otra vez vamos a regresar. Ahí está. Sí. Y ahora vamos a hacer uno de orden 2, ¿sale? ¿Cómo se vería? Este es un problema del valor inicial, ¿sí? Es un ejemplo de orden 1. Por eso nada más requieres de una condición inicial, ¿sí? Vamos a ver cómo se vería uno de orden 2. Déjenme anotarles mejor el enunciado para que no sea no quede así nada más, ¿sí? Entonces, bueno, te voy a dar la ecuación, sea x' más 16x igual a 0, sujeta a x evaluada en pi medios igual a menos 2, ¿sí? Y x' evaluada en pi medios igual a 1, ¿sí? Entonces, encuentra la solución particular. Tomando en cuenta la familia de soluciones. Aquí te lo escribo. X es igual a C1 coseno de 4t más C2 seno de 4t. Ahí está.
Entonces, lo primero que ustedes van a ver en este problema es que es de orden 2 y tiene dos condiciones de frontera. Perdón, dos condiciones iniciales. Una disculpa, las condiciones de frontera todavía no las vemos. Dos condiciones iniciales. Una es x en pi medios es menos 2 y la otra es x' en pi medios es igual a 1. Entonces tengo dos condiciones iniciales y con esas dos condiciones iniciales yo lo que voy a hacer es que de mi familia de soluciones voy a fijar la solución particular. Nota que te aparecen dos constantes. Eso tiene que ver con el orden de tu ecuación diferencial. Esta es de orden 2, entonces te van a aparecer dos constantes. Estas dos constantes, si tú las vas variando, te van generando distintas curvas solución. Ok, entonces para saber cuál es la solución de entre todas, pues es muy fácil. Ya cuando tienes la solución, lo único que vamos a hacer es, al igual que en el ejemplo anterior, es sustituir directamente pi medios en x, es decir, x evaluada en pi medios, me va a quedar que esto es C1 coseno de 4 veces pi medios más C2 seno de 4 veces pi medios, ¿sí? Y bueno, haces las operaciones. X evaluada en pi medios te da, en este caso, bueno, 4 entre 2 te da 2, entonces coseno de 2pi ya sabes que es 1, entonces esto es C1. Y de aquí te va a quedar seno de 2pi, pero seno de 2pi es 0. Entonces la condición en este caso es que esto sea igual a menos 2. Y esto ya te fija la constante 1. Y para la otra vas a trabajar con la derivada. Entonces vamos a derivar la solución y la vamos a evaluar en pi medios, ¿sale? Entonces primero voy a derivarla y después evalúo, ¿sale? Entonces derivamos esta suma y nos va a quedar 4, menos 4 seno de 4t y luego más 4 C2 coseno de 4t. Pero en lugar de la t voy a poner pi medios. Entonces te lo borro aquí y ahí voy a poner pi medios. ¿Sí? Entonces, pues ya pi medios por 4 te da 2pi. Y pues va a pasar algo muy similar que con el cálculo anterior. Es decir, x' evaluada en pi medios te va a dar aquí seno de 2pi, que es 0. Todo este término se te va a ir a 0. Y nada más te va a quedar el segundo. Te queda 4c2 nada más. Y 4 veces c2 lo vas a igualar con la otra condición inicial que te dice que esto es 1. Y con esto nosotros llegaríamos a que C2 es igual a 1/4. Entonces tienes esta y tienes esta. Y con esas dos ya fijas la solución. Tu solución te quedaría ya para terminar. Sería la siguiente. Bueno, te va a quedar x es igual a menos 2 coseno de 4t más 1/4 del seno de 4t. Esta vendría siendo tu solución. Ahora sí que tu solución particular. Ya no tienes una familia de soluciones, porque al momento de dejar libres estas constantes, lo que estás diciendo es que tienes un conjunto de soluciones, pero en el momento que tú ya pones condiciones iniciales, la fijas. De entre todas esas que tienes, fijas tu solución, y esa sería tu solución particular. Esa sería una sola curva, ¿vale? Ok, bien. Ok, entonces, ¿les puedo cambiar la diapositiva? Maestra, ahí tengo una pregunta. ¿No influye nada en que en la ecuación diferencial tengamos x bi'prima, pero en las soluciones sea x'? No, de hecho, mira, te voy a regresar un poquito la diapositiva para que lo veas. Mira, acá. Bueno, digamos, aquí está tu ecuación diferencial escrita en forma normal, ¿no? Entonces, el orden de esta ecuación diferencial es de orden n, ¿sale? Entonces, es de segundo orden.
y las condiciones van determinadas de acuerdo al orden. Por ejemplo, en una de orden 1 no te aparece la derivada, más bien te aparece la función evaluada en un cierto valor. En una de orden 1, nota que aquí de orden 1 y aquí te aparece nada más la función. En la de orden 2 te aparece la función evaluada en x0 y te aparece la primera derivada, aunque sea de orden 1, perdón, de orden 2, tu ecuación diferencial es de orden 2, te va a aparecer en la condición inicial de orden 1, ¿sí? Es decir, aquí la y' evaluada en x0. Entonces, en el problemita que nosotros estamos resolviendo, déjame mostrártelo, es de orden 2. Entonces, las condiciones, una es la función evaluada en el punto y la otra es la derivada de la función evaluada en el punto de interés, que en este caso es pi medios. ¿Sale? Entonces Sí, te va a sí. aparecer la función y la derivada. Siempre es como un grado menor. Si te fijas aquí en las condiciones, aquí por ejemplo no aparece derivada. Aquí como es de orden 2, dentro de las condiciones te aparece primera derivada. Esta es de grado 3, ¿qué estoy diciendo? De orden 3 y aquí tendrías, te va a aparecer hasta orden 2, ¿sí? Ujú. Segunda derivada. Entonces tiene que ver con eso. Ajá, pero lo que sí tienes que contar el número de condiciones iniciales, ¿sí? De acuerdo al orden de la ecuación. Ok, muy Sí, bien. está bien. Gracias. De nada, vamos a seguir entonces. Miren, Maestra, lo yo que sigue. tenía otra duda. Sí, dime. ¿Cómo obtuvimos el C igual a un cuarto? C2 igual a un cuarto. Ok, mira, Sí, sí. vamos a trabajar con la solución, ¿sí? Únicamente con la solución. Tenemos aquí la solución de la ecuación diferencial de orden 2, ¿sí? Y bueno, nos dan la ecuación. Cuando nos dan la ecuación junto con sus condiciones iniciales, nosotros decimos que tenemos un problema del valor inicial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de valor inicial, una solución particular, ¿sí? Siempre y cuando, bueno, te den las condiciones iniciales, que en este caso te los están dando. Tienes tu conjunto de soluciones, que es este. Entonces, partes de esta, siempre vas a partir de la solución, y a partir de la solución vas a hacer, ahora sí que la idea es usar lo que nos da el problemita. ¿Qué te está dando el problemita? Que la función evaluada en pi medios es menos 2 y que la derivada de la función evaluada en pi medios es 1. Entonces vas a usar esta condición y esta condición. La primera pues es directa. Haz de cuenta, esto es una función, quitas la t y pones pi medios. Aquí pones pi medios, aquí pones pi medios y eso ya te fijaría la constante 1. Y la otra sería derivar esto. Derivamos esta expresión, aquí va a salir un 4, va a salir un signo menos, aquí te lo puse, menos 4 seno de 4t, pero en lugar de t pongo pi medios porque ya estaría evaluando en pi medios. Y luego la derivada del seno sería coseno, por ahí salió 4 del argumento, evaluada en pi medios. Pero aquí resulta que el seno de 2pi es 0 y te va a quedar 4c2 coseno de 2pi. Coseno de 2pi nosotros sabemos que esto es 1. Entonces de aquí nada más te va a quedar 4 veces c2. 4 veces c2 y tu condición es que esto sea igual a 1. Entonces igualas 4c2 a 1. Entonces, ¿cuánto vale c2? Vas a hacer un despeje sencillo, vas a pasar el 4 dividiendo y te queda que c2 es igual a un cuarto. Entonces, si te fijas, usaste las dos condiciones para fijar las dos constantes que te aparecían en tu solución. Con eso tú ya fijarías una única solución, es decir, una solución particular, que es la que tú tienes aquí. Ya para terminar, lo único que hacemos es quitar C1 y ponemos menos 2, y quitas C2 y pones un cuarto. Sol. Ok, muy bien. Entonces, bien, les voy a escribir. Hay un teorema, se los voy a mencionar. El teorema se llama teorema de existencia y unicidad. Aquí no lo terminé de anotar, pero porque salían, me salieron varios símbolos de matemáticas, entonces
Mejor lo dejo aquí lo escribo. Dice, sea R una región rectangular en el plano XY, definida por A menor o igual a X y X menor o igual a B. Y C, perdón, ajá, y aquí se me separó un poquito, y aquí no es, creo que mejor no lo hubiera escrito. Y bueno, en este caso la Y está entre los valores C y D, ¿sí? Entonces, bueno, te platico cómo iría el problema. Te dibujo aquí un plano cartesiano, X y Y te voy a dibujar un rectángulo. Ese es el rectángulo que hace referencia el problemita. Ajá, sí, es decir, R, una región rectangular, ¿sí? En el plano XY. Bueno, aquí te dicen que el intervalo X está entre A y B. Entonces, de aquí a aquí sería A B. Y de aquí hacia acá sería CD. ¿Sale? Y esta región, esta que ves tú aquí rectangular, es la que hace referencia al problema. Ok. Que contiene un punto X0, Y0. Aquí te lo pongo porque no lo escribí. X0, Y0 en su interior. Ok, voy a dibujar ese puntito aquí. Simplemente te lo voy a representar. Aquí está. No necesariamente en el centro, simplemente es un punto interior en esa región. ¿Sale? Y aquí te habla de lo siguiente. Si f de x, y, por ahí si ustedes no han visto funciones de varias variables, no se preocupen, simplemente vamos a entender una función de dos variables como una función que depende no únicamente de x, sino también de y, ¿sí? Entonces tienes de f de x, y la derivada, bueno, aquí también te va a aparecer algo más, que es la derivada parcial de f, ¿sí? Con respecto a x, ¿sí? Son continuas en el rectángulo, entonces existe un intervalo i. Esto parece un poquito abstracto, pero en realidad este es lo que se conoce como el teorema de existencia y unicidad. Te garantiza la existencia de una ecuación diferencial y que sea única, porque cuando ves una ecuación diferencial lo que queremos saber es, ¿tiene solución? Esa es la existencia. ¿Es única esta solución? Tienes varias soluciones. Entonces, bueno, nosotros hemos visto varios ejemplos donde las soluciones, tienes una familia de soluciones en ecuaciones diferenciales, pero al momento de que tú pones tus condiciones iniciales, fijas una sola solución. Y ahora la pregunta es, ¿esa solución es única? Para que esa solución sea única, se satisface este teorema. ¿Sí? Bueno, ok. Sea R una región rectangular en el plano XY definida por X entre A y B y Y entre C y D, que contiene un punto X0 y Y0 en su interior. Si la función, bueno, en este caso, si una función f que depende de x, y la derivada parcial de f con respecto a x son continuas en el rectángulo, te lo termino de escribir, entonces existe un intervalo i, y el intervalo i te lo voy a mencionar, no se vayan a espantar con este teorema, es un poco formal, pero bueno, se tiene que mencionar porque ahora sí que es lo que nos garantiza que existe una solución única para la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces sería x0 menos h es menor a x y es a su vez menor a, te voy a anotar aquí, sería x0 más h. Ok, con h mayor que 0. Ahí está. Y contenido en y una función única y de x definida en y sub 0. Y sub 0 es el intervalo que hago referencia aquí con I mayúscula. Sí. Ok. Que es solución del problema de valores iniciales.
Ok, bien. Ese que estás viendo aquí es lo que se define formalmente como el teorema de existencia y unicidad. Así se le llama. Teorema de existencia y unicidad. Ese teorema, te repito, lo que te garantiza es que la solución exista y es única. Entonces suena un poco formal, pero ahora sí que ya en un ejemplo se va a ver más fácil la aplicación. Mira, tienes una región en el plano cartesiano, es esta, una región rectangular, y dentro de esta región rectangular, nota que la región rectangular en la parte de X va de A a B y en la parte de Y va de C a D. Aquí me hizo falta escribirte D, déjame ponértelo por aquí. Ajá. Te dice que hay un punto X0, Y0, aquí te lo dibujé, ¿sí? Y te pone dos condiciones. Una es que si la función f, que depende de x, y la parcial de la derivada, en este caso la parcial de f con respecto a x, son continuas en el rectángulo, esa es la condición que te da el problema, ¿sí? ¿Para qué? Para la existencia de la solución. Entonces, existe un intervalo i sub 0, y ese intervalo i sub 0 te lo voy a poner de esta manera. Va a estar dentro de AB, ¿sí? Ese intervalo, bueno, aquí te voy a dibujar el x0. ¿Sí? Este es x0. Entonces, este sería x0 más h. Y aquí sería x0 menos h. Está dentro del intervalo que va de A a B. Entonces, está diciendo que existe este intervalo i sub 0 en el cual vas a encontrar una solución única de tu ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, esto ya te está garantizando que no vas a tener muchas soluciones, sino vas a tener una única solución. Una vez y siempre y cuando estés garantizando que estás hablando de un problema del valor inicial en el cual te dan condiciones iniciales. Si no te da problema condiciones iniciales, pues esto no tiene sentido, siempre y cuando te den condiciones iniciales, ¿sí? Un problema del valor inicial. Entonces, esto ya te garantiza la existencia de la solución única, ¿sí? Bien, esto lo vamos a estar repasando varias veces hasta que quede claro, porque es un poco difícil verlo por primera vez, pero hace referencia a eso, precisamente a la existencia de la solución y que es única, ¿sí? Ok, bien, lo voy a hacer con un ejemplo, nada más déjenme checar el tiempo, ya no me va a dar tiempo de hacerles un ejemplo de esto, pero esto lo vamos a seguir trabajando más adelante, ¿sale? Les hago dos comentarios. Uno, no nos vamos a ver mañana, nos vamos a ver el jueves, ¿sí? Y dos, les voy a dejar una tarea. La tarea que les voy a dejar es de lo que hemos visto, no la parte del teorema de existencia y unicidad, sino la parte de comprobar que ahora sí que te doy la solución de la ecuación diferencial y tú compruebas que es realmente solución, y me voy a atrever a ponerte algunos ejemplos de estos, ejercicios de estos. Voy a ver cómo les va. Ahora sí que fijar las condiciones, en este caso las constantes que aparecen en las ecuaciones. Problemas de valor inicial, ¿sale? Entonces por ahí chequen su asignación de la tarea, por ahí va a estar lista, y lo seguimos viendo la siguiente clase, ¿está bien? Les vuelvo a explicar esto, y en realidad no lo estamos demostrando. Cuando tú hablas en matemáticas de un teorema, es algo que requiere una demostración. En este caso no lo vamos a demostrar, simplemente lo vamos a utilizar, ¿sí? Y esto nos va a amparar para la pregunta de que ¿existe solución? ¿Sí o no? ¿Es única? Sí. ¿Por qué es única? Porque satisface el teorema de existencia y unicidad. Ahorita no lo ven, pero lo voy a hacer con ejemplos, ¿sale? Entonces, chicos, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta de lo que se vio, no de esto, sino de lo anterior. Maestra, mañana vamos a tener clase con usted. No. Nos vamos a ver hasta el jueves, ¿sale? Hasta el jueves, chicos. Entonces, chequen ahí la asignación, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguna otra pregunta, chicos? Entonces, ok, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Nos vemos el jueves. Igualmente, maestra, hasta todos. Maestra, hasta el jueves.
Hasta el Nos jueves. vemos, maestra. Muchas Nos vemos. gracias. Hasta luego. Hasta luego.